Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Debido al momento histórico que enfrenta Puerto Rico, me gustaría consumir este turno pensando que en un futuro, de aquí a muchos años, cuando historiadores y estudiosos de los procesos políticos quieran entender lo que enfrentó Puerto Rico en el verano del 2018, puedan leer este diario de sesiones más allá de los artículos periodísticos, más allá de los titulares, de aquellos quienes representamos al pueblo de Puerto Rico por los votos. Hoy nos encontramos en el momento del ejercicio colonial más crudo, burdo y abusivo que se ha vivido en Puerto Rico en época moderna. La Constitución de Puerto Rico dispone que el gobernador somete a la Asamblea Legislativa un presupuesto y la Asamblea Legislativa, como representantes electos del pueblo de Puerto Rico, examinan ese presupuesto, llevan a cabo vistas públicas y, de acuerdo a las necesidades y prioridades del pueblo de Puerto Rico, aprueba un presupuesto. Ese es el designio constitucional. Pero esa no es la realidad política y legal actualmente. Luego de la aprobación de la ley promesa sobre las bases de la determinación del Tribunal Supremo Federal de que los poderes plenarios del Congreso ejercen autoridad sobre Puerto Rico de manera absoluta, se nos impuso una Junta de Control Fiscal Federal. Y esa Junta de Control Fiscal Federal se le otorgó por virtud de una ley unilateralmente impuesta. Se le otorgó la autoridad de certificar los presupuestos y de aprobar los presupuestos del país. En ese proceso, los miembros de la Junta de Control Fiscal y quienes hemos vivido este proceso se han comportado como secuestradores terroristas. Han utilizado como rehén al pueblo de Puerto Rico y han amenazado con hacerle daño al pueblo de Puerto Rico si no cedemos nosotros, los representantes del pueblo, ante sus pretensiones de menoscabar derechos, de aprobar medidas abusivas y penalizantes, de ir en contra de los más necesitados, de los pensionados, de los universitarios, de los trabajadores, de los asalariados. A menos que nosotros cediéramos al chantaje de la Junta, le harían daño al pueblo de Puerto Rico. A eso se resume esto y a eso se reduce esto. Y en ese proceso han llegado al punto de decir que, por ejemplo, si la legislatura no aprobaba la eliminación de la Ley 80, ellos entonces actuarían contra el pueblo rehén, penalizándolo, eliminando bono navideño, eliminando días por enfermedad, eliminando las vacaciones. Pero la realidad sea dicha, por lo mismo que no se puede llegar a acuerdos con secuestradores terroristas porque no hay garantías, asimismo no había garantías con la Junta de Control Fiscal, ningún posible acuerdo. Porque la propia directora ejecutiva portavoz de la Junta de Control Fiscal planteó que aun si se eliminaba la Ley 80, continuaba sobre la mesa la reducción de un 10 a un 20% de las pensiones, continuaba sobre la mesa la evaluación continua de la permanencia del bono de Navidad, eliminación de vacaciones, eliminación de enfermedad. No había garantía alguna. La amenaza del daño, como cuando un secuestrador terrorista tiene un rehén que no se negocia porque aunque prometa no hacer daño, no hay garantía. Asimismo, la Junta operó en todo momento, pero tratando de presionar y chantajear a esta legislatura como representantes del pueblo de Puerto Rico y diciéndole al país, si ellos no obedecen nuestras pretensiones, te vamos a penalizar. Pues hoy, hace unas horas, la Junta de Control Fiscal lleva a cabo una conferencia de prensa donde precisamente anuncian lo anticipado.
que van a volcar toda su ira contra el pueblo de Puerto Rico porque no se cumplió con el capricho ideológico de que la única ruta que tiene Puerto Rico y esta legislatura es penalizar a los vulnerables, a los trabajadores, a los asalariados, a las jefas de familia, a los estudiantes. Como no se cumplió con su capricho ideológico, que es ese neoliberalismo salvaje, del cual yo he hablado en otras ocasiones, pues entonces ahora vuelcan su ira, la que habían anticipado, contra el pueblo de Puerto Rico. Hoy consideramos este presupuesto, pero realmente es un presupuesto inoficioso. No porque no se haya trabajado, no porque no haya hecho el trabajo de la Asamblea Legislativa, es porque al final del camino la autoridad la tiene esa junta que hoy anticipa que habrá de certificar y aprobar un presupuesto como un traje hecho a la medida de los intereses económicos y la visión filosófica de los miembros de esa junta, miembros que piensan que pueden caminar sobre las aguas, que son intocables, que son seres supremos, que todo vale en lo que yo he llamado esa visión de la virtud del egoísmo, porque se piensan superiores al puertorriqueño y la puertorriqueña de a pie que día a día tiene que salir a trabajar para ganarse un plato de comida y llevarlo a la mesa de su hogar de manera honesta, digna, pero para ellos eso no es suficiente. Ese trabajador o esa trabajadora, aún con esos esfuerzos, a veces con más de un empleo, también hay que menoscabarle más derechos, más ingresos, más oportunidades para poder cuidar de su salud, de sus licencias de vacaciones para tener alguna calidad de vida, para atender a su familia. Las licencias de vacaciones las utilizan para atender compromisos de los hijos, de las hijas. Es decir, esa visión que ha tenido la Junta, que es una visión cruda, fría, la idea de que a falta de sombrero corta cabeza. Como aquí hay que cuadrar un presupuesto y la prioridad es pagarle a los bonistas y naturalmente en el camino nosotros beneficiarnos y quienes pertenecen a esa élite acaudalada en la que ellos se codean, bueno, pues todo vale. Sí, todo vale, pero son dos Puerto Ricos. Todo vale para el Puerto Rico o contra el Puerto Rico que trabaja, que labora, que es asalariado, que se faja, que estudia. Contra ese todo vale, según la Junta. Ah, no, pero para ellos, para ese sector intocable, a esas vacas sagradas no las tocan. No ha habido una sola propuesta de la Junta de Control Fiscal para establecer justicia contributiva y que paguen también las grandes empresas de manera justa al fisco en un momento de crisis económica. No ha habido una sola propuesta para que sectores profesionales acaudalados aporten en justicia, en balance. No ha habido una propuesta. Todas las propuestas de la Junta son un azote en el lomo del que trabaja, asalariado, del pequeño, mediano comerciante, del que es un joven que quiere integrarse a la fuerza laboral. Todas. Y cuando por fin se les dice, bueno, pero como ustedes han hecho esta propuesta, que es una genialidad, y va a curar todos los males de la civilización occidental desde los tiempos de las plagas, el Senado les dice, pues vengan aquí y explíquennos cómo es que ustedes tienen la fórmula para salvar a la civilización occidental que sufre de esas grandes plagas. ¿Y saben qué? No vinieron. Y no pudieron presentarle al país, que después de todo es el jurado, ese es el que tenían que convencer, no a nosotros, nosotros somos un instrumento en el proceso. Presentarle al país las métricas económicas, cuál era esa lista de empresas que venían de cabeza a Puerto Rico a invertir una vez se tomaran las medidas penalizantes que ellos proponían, cuáles eran las cantidades de empleo que se crearían. No hubo un solo estudio, un solo análisis, una sola explicación seria, simplemente es porque lo decimos nosotros. Ah, no, pues así no opera. Porque como lo decimos nosotros, lo dijeron cuando se aprobó la primera reforma laboral y desde entonces se perdieron 47,000 empleos. Y Puerto Rico no ha levantado ni una milésima en desarrollo económico con respecto a más de una década de depresión económica. En donde aquí a la Comisión de Hacienda vinieron múltiples jefes de agencia planteando desde las agencias fiscalizadoras hasta aquellas que pueden ser organizaciones sin fines de lucro pero que complementan el trabajo del gobierno, un trabajo social determinante, la salud, la seguridad, en tantas áreas, pidiendo que no se recorten, pues la dosis que le da la Junta es la dosis penalizante. No, a esas es que hay que quitarle presupuesto. Y en otras áreas le aumentan.
entre ellas a ellos mismos, a la propia Junta. Así que, señor presidente, yo creo que hoy, para quienes de aquí a un futuro más allá que hoy día, que lo estamos viviendo, pero los que aquí el futuro puedan ver y mirar, aquí se trazó la raya. Cuando el Imperio Romano estaba el río Rubicón y podía haber amenazas de invasiones a Roma, podía haber hostilidades a Roma, pero nunca una declaración de guerra a menos que se cruzara el Rubicón. Cuando se cruzaba el Rubicón, la guerra estaba declarada, no importaba qué. Y la Junta cruzó el Rubicón. La Junta aparentó en un momento utilizar el lenguaje hostil, aparentó en un momento tratar de presionar, pero hoy con esa conferencia de prensa, materializando lo que habían anticipado, volcar su ira contra este pueblo, cruzaron el Rubicón. Y la guerra está declarada. Y es una guerra que requiere imaginación, que requiere astucia, que requiere agotar todos los foros. Yo, por ejemplo, invitaría como una alternativa que hoy no se apruebe el presupuesto, que se derrote. ¿Qué puede pasar? Pues no hay presupuesto. Constitucionalmente aplicaría el anterior. Ellos van a querer imponer uno de ellos por certificación. Pues nos vemos en los tribunales. Va a haber una confrontación política, va a llamar la atención en Washington, va a maquillar el palo de cuál ha sido el comportamiento de ellos y cuál ha sido el comportamiento de nosotros. Incluso en la propuesta que hizo la mayoría legislativa, buscando un punto medio con la ley 80 que aplicara prospectivamente, yo me opuse, le voté en contra, creo que no era el paso. Pero puedo comprender cómo la mayoría entendió que si era cierto el argumento que esto era para desarrollar empleos, pues que aplicara los empleos que se crearan. Pero no la aceptaron tampoco. Vamos a ver. Es decir, lo que aquí ha ocurrido y tiene que ocurrir es que utilicemos todos los foros a nuestro alcance, utilicemos todo ese pueblo nuestro que está claro de dónde está parada la Junta y quienes les están haciendo de segunda voz y dónde estamos parados los que tenemos un compromiso de que aquí ya cruzaron el Rubicón, de que aquí no le vamos a dar una pulgada, no le vamos a dar un vaso de agua. Esas son mis palabras, señor presidente, y como diría el fundador de mi partido, a la lucha y a la victoria.